Bueno, un debate público súper importante es el modo en que nos desafía la migración, la vinculación que puede tener una parte de esa migración con la aparición de nuevos y más graves tipos de delitos en nuestro país. Es una situación en la que contextualmente se da la visita del subsecretario del Interior Manuel Monsalve a Venezuela. Recordemos que ha habido durante los últimos meses un acercamiento en los dos países entre los dos países para ver qué tipos de acuerdos se pueden alcanzar respecto a este tema. Y en ese mismo contexto, un proyecto que estaba congelado hace tiempo en el Congreso. Para que ustedes sepan, hay proyectos que siempre están ahí a punto de entrar en tabla y no entran, no entran, no entran, porque por alguna razón alguien no quiere que se vote. Ayer finalmente entró, se votó y se aprobó, que es un proyecto de ley impulsado por los diputados de Renovación Nacional que tiene por propósito tipificar como delito el ingreso clandestino a nuestro país. Proyecto de ley que fue votado y aprobado ayer en la Cámara con los votos en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio, es decir, de un sector importante del oficialismo. Queremos conversar a esta hora de la mañana con una de las impulsoras de este proyecto, la diputada de Renovación Nacional por la región de Atacama, Sofía Cid. Diputada, muy buenos días, gracias por poder conversar en este día jueves. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todos quienes nos escuchan en la radio. Sí, lo mismo decimos, diputada. Bueno, para quienes nos están escuchando, ¿cuál es el fundamento de este proyecto? Bueno, como tú bien decías al inicio, yo te escuchaba, sobre todo en las regiones del norte tenemos muchos problemas con la migración ilegal y también este aumento que hemos tenido de la delincuencia y también el nivel de los asaltos en viviendas habitadas, el tema del aumento de los homicidios. Nosotros en Copiapó, en la región, hemos tenido muchos homicidios, así como uno escucha en la tele que en Santiago hay homicidios, nosotros en Copiapó hemos tenido 2, 3 homicidios el mismo día, ha sido bien terrible. Entonces, dentro de eso, hoy día en Chile, la ley cuando tú entras en forma ilegal, en forma administrativa te permite la expulsión, pero al tipificar esto como delito, da más facultades y por supuesto esta expulsión puede ser más rápida y además al ingreso a nuestro país de alguien en forma ilegal se puede proceder, digamos, al delito, al proceso penal, si eso no se puede hacer. Ujú. Además, esta persona, en este proyecto también se coloca que si esta persona además entra con documentación falsa, eso agrava la falta y también se considera. Sí, Eso ya no está. sí, diputada, yo le voy a hacer algunas preguntas aparentemente nimias, pero con el propósito de que quienes nos están escuchando puedan entender. ¿Lo que se tipifica es el descubrimiento de alguien ilegal en Chile o el momento en el que ingresa? Se lo pregunto porque no es menor el hecho que hoy día hay muchas personas que están en una condición ilegal y entonces es una pregunta que ocurre respecto a ellas, no solamente respecto a quienes ingresen una vez que eventualmente el proyecto de ley esté aprobado y entrado en vigencia. ¿Qué ocurre para atrás? ¿O qué ocurre Sí. para ahora? En relación a este proyecto, quiero decir. Bueno, lo que ocurre hoy día, como tú bien dices, ahora se fue al Senado, falta que el Senado lo revise, seguramente va a hacer modificaciones. Como se fue al Senado hoy día, en el fondo cuando tú ingresas a nuestro país en forma ilegal, te sorprenden, en forma clandestina, te sorprenden. Hoy día hay todo un procedimiento que hay que esperar, que hay que analizar, hay que revisar y no te pueden expulsar, hay que hacerlo en trámite administrativo. En el caso de este proyecto de ley, cuando la persona ingresa a nuestro país, se le sorprende en forma clandestina, pasa inmediatamente a un proceso judicial e inclusive se puede tomar la decisión inmediatamente de expulsión. Sí. Diputada, bueno, a la hora de las alocuciones ayer, obviamente para poder entender mejor el proyecto, le voy a mencionar algunos de los argumentos que se dieron en contra. Por ejemplo, la diputada Lorena Pizarro decía que este proyecto criminalizaba la migración y decía que se partía del supuesto que eran delincuentes todos los que ingresaban y no los que ingresaban con voluntad de delinquir. ¿Qué se podría decir a este respecto? Bueno, primero, cualquier persona que esté ingresando en forma ilegal, sin documentación o con documentación falsa, obviamente está infringiendo las normativas y la ley. Eso Ujú. es algo que está claro. Obviamente uno no dice viene a delinquir o un delincuente, no se está diciendo eso. De hecho, en el mismo proyecto se deja aparte la gente que está pidiendo refugio. También hay un tema especial para niños y adolescentes, para los padres o cuidadores de esos niños que se deja establecido en el proyecto. No es algo
Lo que pasa es que en el fondo desde el Partido Comunista y Frente Amplio tratan de dejar de ser una figura como que mala del proyecto, pero en estricto rigor nosotros consideramos de la bancada Renovación Nacional que es muy importante tener este proyecto, porque hoy día hemos visto también lo que cuesta redireccionar a una persona o también expulsar a una persona que entra en forma ilegal a nuestro país, y lamentablemente cuando empezamos a hacer las revisiones de los delitos, de los homicidios, de cosas que pasan en nuestro país, te encuentras con un inmigrante que ingresó en forma ilegal. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia, o a lo mejor no la hay, no sé, es diputada para poder situar esta discusión en un contexto global? ¿Cuál sería la diferencia con las personas que, por ejemplo, sirios, que han huido de la guerra que ha habido en ese país y se aglomeran y pasan por donde pueden en las fronteras de Turquía? O los africanos que cruzan el océano en estos barcos súper precarios y que a veces llegan a rastrojos y nadando a la orilla de alguna costa de un país europeo. O los centroamericanos que atraviesan cientos, a veces miles de kilómetros para tratar de pasar por donde sea a Estados Unidos, incluso los cubanos que huyen en balsas de su país y tratan de llegar a Miami. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y estos, si partimos de la primera constatación, que es que todos son migrantes ilegales? Sí, lo que pasa es que cuando los migrantes ilegales o migrantes, personas que llegan a nuestro país, tienen carácter de refugiado, ellos se acogen a eso, obviamente un previo análisis, hay otro tratamiento, hay otra fórmula, hay otra forma establecida en la legislación. Pero el mismo Chile Vamos ha dicho, por ejemplo, que lo que ocurre en Venezuela es una situación de carácter humanitario. Sí, pero yo creo que hay diferencias entre uno y otro. Ujú, ujú. Hay diferencias y se establece también, nosotros tenemos normativas para eso. Si no me equivoco, la presidenta Bachelet hizo una modificación en la ley migratoria, no recuerdo si fue, creo que fue el segundo gobierno, en el cual cuando tú llegas a nuestro país en carácter de refugiado, tienes ciertos beneficios y también apoyo desde nuestro país. Ujú. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Sofía Cid. Diputada, ¿de qué manera dialoga esta iniciativa que ustedes están impulsando con la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a Venezuela? ¿Qué es lo que ustedes esperan que ocurra con esa visita o qué es lo que ustedes desean que no ocurra con esa visita? De alguna manera estos dos Bueno, hechos están concatenados y están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? sí, lo que Sí. pasa es que, bueno, lo que pasa con Venezuela, recuerda cuando el Ejecutivo quiso sacar un avión con expulsados y Venezuela no permitió que aterrizaran en estricto rigor en Venezuela. Yo me imagino que ahí el problema que tenemos como país, y eso es lo que ha tratado de solucionar el subsecretario, de poder ¿cómo se dice? Devolver la gente a su país, ¿Sí? reconducir, y en el fondo hacer las expulsiones como corresponden, pero necesitamos también que Venezuela nos permita llegar con esas personas a su país, Ujú. repatriarlo en estricto rigor. Ajá. Entonces ustedes esperan que haya una posición como más proactiva del gobierno al respecto. Obviamente, porque en Ujú. el fondo, bueno, yo creo que primero partamos de la base que si tú preparas un avión con expulsión, lo primero que hace Cancillería o el gobierno es hablar con el país que recibe a estas personas de origen y en el fondo tener los permisos. Esto de tener el avión listo para despegar y decir, sabes que Venezuela no nos recibe, es algo bastante, el procedimiento yo creo que estuvo mal hecho. Yo me imagino que hoy día en base a eso, la visita que hace el subsecretario es para que no vuelva a suceder ese problema y tener más expedito la reconducción y la expulsión de venezolanos a su país. Ujú. Diputada, y en relación al modo en que está funcionando el aparato institucional de migraciones, hay como una suerte de polémica vamos a decirlo así, entre el gobierno anterior y este, ¿no? Porque ¿qué es lo que se decía en el gobierno anterior, donde la dependencia gubernamental de migraciones estaba en manos de Álvaro del Olio, Sí. que se había vuelto muy burocrática, que no daba el ancho, que las personas sí querían regularizar su situación, pero que no podían hacerlo? Le señalo, por ejemplo, no tiene una importancia general, pero le señalo que yo conocí personas que se esmeraron, ¿no?, en hacer los trámites, pero no les daban hora o les daban hora para el año siguiente y así sucesivamente. Entonces, al gobierno anterior se le criticaba mucho por eso, ¿no? Lo que está haciendo este gobierno es tratar de regularizar esta situación, pero desde la oposición, incluyendo a Álvaro Belolio, que era el director anterior, Sí. se señala que esta regularización en realidad tiene más bien la connotación de un perdonazo, ¿no?, y que no correspondería. ¿Cuál es el análisis que usted hace de eso y cómo debería afrontar, bueno, nuestra institucionalidad migratoria en una situación como esa?
Bueno, nosotros hemos sido muy críticos del director actual de Migraciones y también en términos de que se haga un perdonazo. La verdad que todas estas discusiones que hemos tenido en el Congreso en términos migratorios en el gobierno del presidente Boric ha ido en esa línea. Ellos siempre han querido, a través de indicaciones, modificaciones en algunos proyectos de ley, poder regularizar a la gente que ya está acá. Pero yo creo que el país no da abasto. Nosotros también tenemos que ver, Patricio, todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con entrega de viviendas. Nosotros en el norte, por ejemplo, en la región de Atacama, tú sabes que con el CLEP Atacama hemos tenido muchos problemas en términos de educación, pero a eso súmale la falta de matrículas. Y ahí también tenemos una migración muy excesiva y también hemos visto, y la gente también reclama mucho, existe mucha migración. Sí. Y ahí obviamente nuestros niños se quedan sin matrícula, el tema de la salud, es bastante complejo. Yo creo que eso de regularizar en un país que ya no da abasto es bastante complejo, y eso también ha sido la crítica al director migratorio que tiene hoy día el gobierno. La solución sería entonces que estas personas más bien salieran del país. En el fondo sí, que volvieran a sus países de origen, que es lo que en el fondo la reconducción que nosotros estamos pidiendo. Sí. Diputada, quería aprovechar los minutos que nos quedan, ya que gentilmente nos ha concedido este tiempo para conversar sobre otro tema que es súper importante y en el que usted está jugando un rol protagónico, que es la discusión sobre la reforma previsional. Y lo digo porque usted integra la Comisión de Hacienda, donde ayer se votó y se aprobó, ¿no? Bueno, una de las cosas que se votaron ayer es, bueno, así ha sido encabezado. Yo le quiero ahí pedir que nos explique, ¿no? Entre comillas, el fin de las AFPs. Lo que se señala es el reemplazo de esta figura que hemos conocido por más de 40 años por otro tipo de institucionalidad. En primer lugar, un inversor público de pensiones y luego un administrador previsional autónomo. Pero en resumen, lo que se está tratando de hacer es separar la administración de la gestión, ¿no? Claro, de la inversión y de la gestión. La inversión y la gestión, perdón, sí, exactamente. Bueno, su análisis respecto a esto, porque bueno, se votó divididamente, usted votó en contra y cómo vislumbra que se está dando este debate. Bueno, nosotros ayer en la Comisión de Hacienda, bueno, estamos viendo proyectos, lo hemos conocido, escuchamos a expertos de todos los sectores políticos, fuimos ahí estuvo bien amplia la gama de gente que asistió, estuvo el Consejo Fiscal Autónomo. La verdad que el problema de este proyecto en general es que, primero, bueno, la crítica que siempre hemos hecho es el 6%, ya que este 6% vaya a los trabajadores, sea capitalización individual, vaya a las cuentas de las personas, y además, de acuerdo a las presentaciones que hemos tenido de distintos expertos, no solamente porque se nos ocurra a nosotros o porque uno quiere, digamos, este 6% de capitalización individual permite a largo plazo aumentar más las pensiones que si tú lo haces 3-3 o 4-2 o las propuestas que ha hecho el Ejecutivo. Y también, se sea de paso, no es decir, oye, ¿sabes qué? 3 capitalización individual, 3 a reparto. Ese 3% hay que explicar bien cómo se va a manejar. Y ahí también hay varias diferencias. Obviamente, el aumento de las pensiones actuales, nosotros lo que pedimos es un aumento de la PSU para que sea realmente aumento de las pensiones hoy día para la gente que está jubilada, pero también estamos pensando en los que están en el proceso de ahorro de sus cotizaciones para las jubilaciones futuras. Y ahí tenemos diferencias con el Ejecutivo. Ayer, como tú bien dices, bueno, en la Comisión de Hacienda el Ejecutivo está 8-5, nosotros somos 5 entre Republicanos y Chile Vamos. Obviamente ellos van a tener todas las votaciones a favor del Ejecutivo en la Comisión de Hacienda. Eso el Ejecutivo lo sabe, y nosotros lo que hemos dicho es que, bueno, primero el Ejecutivo se apuró mucho. Piensa tú que en la Comisión de Trabajo, cuando llegó el Ejecutivo, los colegas fueron conociendo las indicaciones mientras votaban. Se ingresaron las indicaciones y empezó la votación. Eso fue una crítica muy grande que se hizo. De hecho, ayer estaba Henry Leal, que forma parte de la Comisión de Trabajo, hizo el mismo reparo. En Hacienda pasó lo mismo, llegó el día lunes, se hizo un plan de votación. Bueno, cuento corto, anoche lo que nosotros le propusimos al Ejecutivo fue que votáramos los 5 capítulos rápidamente, porque en el fondo ya la decisión de la votación ya estaba dada, pero el Ejecutivo nos hizo punto por punto, y como tú bien dices, llegamos a este punto donde se separa la industria, donde se eliminan las AFP en este proyecto, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Los parlamentarios de gobierno votaron a favor, ellos tienen
8 votos, nosotros votamos en contra y se avanzó en el capítulo 1, donde se divide el inversor con el administrador. Ahí, bueno, también se genera un monopolio, que sea solamente un administrador, digamos, a cargo de todo. Obviamente los monopolios nosotros los criticamos porque no existe competencia, no existe decisión, no existe libertad de la persona que cotiza a elegir dónde cotizar o quién te administre los bienes. El Ejecutivo dice que al separar la industria van a disminuir los costos. Nosotros decimos que al generar dos instancias entre inversores y administradores, obviamente eso te va a generar más costos. Hay diferencias muy grandes y lamentablemente el Ejecutivo no ha querido abrirse a esos temas. Sí. Y respecto al 3-3, diputada, se le ha criticado a Chile Vamos que ha hecho... obviamente yo le señalo cuál es la crítica para que usted me contradiga, ¿no? Sí. Se ha dicho de Chile Vamos que hace una defensa de carácter doctrinario o de carácter conceptual en el sentido de decir los ahorros son de los trabajadores, ¿no? ¿Ya? Pero que no hace una propuesta concreta o que no ha hecho una propuesta concreta para subir las jubilaciones ahora, ¿no? Y lo que argumenta el oficialismo, y en eso radicaría su prioridad, lo digo entre comillas, es que la propuesta de ellos sí sube las jubilaciones ahora. ¿Qué decir a ese respecto? Sí, mira, como te decía, escuchamos expertos y todo y lo vimos en la parte bien técnica, cuando tú haces el análisis de este 3%, 3,3 y de, digamos, la parte que es solidaria, acá lamentablemente se perjudica a la clase media, porque en el fondo los que ganan cierta cantidad de sueldo, que pasan a ser más solidarios y aportan más a este fondo de reparto, al final del día no reciben ningún beneficio y ellos también ven perjudicadas sus pensiones futuras, ¿ya? Esos son cálculos matemáticos que te muestran los ejemplos de lo que podría pasar. No es algo que estemos inventando nosotros desde Chile Vamos o algo que se nos ocurra a nosotros, ¿ya? Diputada, para que se entienda mejor, lo que ustedes señalan es que subiría ahora, pero a la larga sería peor. Claro, lo que pasa es que lo que quiere el Ejecutivo hoy día es subir las pensiones a los pensionados hoy día, ¿Sí? ¿ya? A través de este 3,3, pero cuando tú ves esto a largo plazo, en el fondo, a largo plazo las pensiones van a seguir siendo malas, ¿ya? Ujú. Y lo que nosotros le proponemos al Ejecutivo en el fondo es trabajar sobre la PGU, generar un aumento de la PGU, que en el fondo va directamente a los pensionados hoy, y mejorar las pensiones futuras, porque en el fondo eso va a permitir a largo plazo que se mejoran mis pensiones futuras, la PGU debería empezar a ir disminuyendo y en el fondo la idea sería no tener que tener un pilar solidario que vea a la gente que no tiene, digamos, ahorros Mm. tradicionales. ¿Y de, ¿Ya? Y también incentivar eso, dígame. sí. ¿Y de dónde provendría el aumento de la PGU? Porque otra cosa que se dice es que claro, para hacer eso se necesita plata, pero por el otro lado tampoco hay disposición a llegar a un pacto fiscal. No, lo que pasa es que, mira, nosotros, no sé si tú recuerdas, Sí. cuando terminó el segundo gobierno del presidente Piñera, se hizo el tema de la PGU porque no hubo acuerdo en pensiones. Recuerda que el proyecto llegó al Senado y se quedó ahí, el proyecto de pensiones. Entonces se sacó el aumento de la PGU y en ese aumento de la PGU era con impuestos generales y se fue buscando de dónde sacarlo, Ujú. ¿ya? Ahí hubo un tema con minería, hubo unas aprobaciones para que aumentara esta PGU y se logró. Aquí lo importante también de decir que la PGU llega al 90% de las personas jubiladas. Ujú. Es interesante porque antes el pilar solidario solamente era para la gente que no había tenido ahorros de cotizaciones o no había podido trabajar. Estaba mucho con las mujeres cuando jubilan, que muchas se quedan en su casa por la familia, por los niños, no han podido salir a trabajar. Entonces esta PGU, además de dársela a esas personas, también se las da a las personas que tienen pensiones de la AFP o de sus ahorros, y las personas que reciben pensiones hasta 600.000 pesos reciben la PGU completa. Mm. Y personas que tienen pensiones de 600.000 pesos o 1.000.000 de pesos reciben en forma ponderada, digamos, una parte de la PGU. Por eso que no solamente se aumentaron la pensión básica solidaria, sino que también se aumentó y se mejoraron las pensiones que eran muy bajas con la PGU. Por eso nosotros apostamos a que las pensiones actuales lo hagamos con una figura como la PGU, pero que trabajemos también en que las pensiones futuras sean buenas, porque no sacamos nada con arreglar a los pensionados hoy día y mermar a las personas que están cotizando y que están entrando a trabajar hoy día y que el día de mañana no tengan buenas pensiones tampoco. Ujú. Bueno, este es un gran debate, ¿ah? Por lo menos acá en la radio Sí, hemos tratado de explicarlo bien, diputada, porque a veces tiene algunas cuestiones técnicas que no son tan sí, sencillas de entender,
no porque nuestra ciudadanía no pueda entender, sino porque lo técnico es técnico, ¿no? Entonces hay que tratar de explicar cuáles son los alcances de estas cosas. Bueno, por de pronto le queremos agradecer por haber tratado estos dos temas. Pues primero este proyecto de ley que ustedes impulsaron y que se aprobó ayer en la Cámara y que pasa al Senado. Y Sí. este otro proyecto que se aprobó en la Comisión de Hacienda ayer en la tarde-noche y que tiene que pasar a la sala de la Cámara. Bueno, como suele ocurrir, enero es un mes vertiginoso en el Congreso Nacional, así es que, diputada Sofía Cid, muchas gracias, especialmente en ese contexto, por este tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Adiós. Ahí estaba la diputada Sofía Cid explicándonos su posición respecto a estos dos asuntos que vamos a seguir conversando en nuestro panel a la vuelta de esta pausa que empieza ahora y que casi pestañeando termina para volver a conversar. En Sala Máster de